Estoy más que feliz de poder compartir con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana Hernández, comunicadora y también terapeuta holística. Trabajamos con diferentes tipos de terapias, no solamente físicas, sino también emocionales, esas que llegan al alma, esas que transforman, esas que pueden cambiar vidas, porque estamos aquí trabajando con ustedes como un complemento, como un todo. Por eso se llama holístico, porque holístico significa integral. Y como todos los seres humanos somos integrales, no somos una parte, por eso trabajamos en las diferentes terapias que pueden ayudarles a tener una mejor salud en todo el sentido de la palabra. Hoy, una de las áreas que también trabajamos es esa parte emocional y tenemos el privilegio de contar con el apoyo de toda una profesional en el área de la tanatología. La tanatología, ella nos va a explicar en un momento de qué se trata, pero tiene mucho que ver con todo lo que es el tema del duelo. Y con ella hemos venido realizando varios podcasts en los que hemos tenido todo un éxito rotundo, que por cierto, muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Eh, y pues hoy vamos a seguir tratando otro tema sumamente importante titulado la depresión durante el duelo, cómo sobrepasar ese proceso tan doloroso, cómo llevarlo de una forma más saludable. Así que damos la bienvenida a nuestra querida Gaby, Gabriela Velasco, pero cariñosamente Gaby está con nosotros apoyándonos en este proyecto y hoy pues viene a traernos todos sus conocimientos para compartirlo con todos los que están conectados a través de las diferentes redes. Así que de hecho vamos a estar saludando por todas ellas. Gaby, hermosa, besote y gusto de verte nuevamente. Muchas gracias, Joana, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a todos y gracias por la espera. Esperamos que aquí sigan y aquí sigan acompañándonos en esta transmisión en vivo. Así es, mi reina. Bueno, pues vamos a comenzar explicándole a nuestra gente hermosa mientras se están conectando ya. Claro que sí, Joana. La tanatología es considerada una ciencia que estudia la parte del duelo. Normalmente se creía que era únicamente duelo por fallecimiento y ahora ya se sabe que no. El duelo es cualquier cosa que nos conlleva a un dolor, ya sea por pérdida o por fallecimiento. Literal, lo que sea. Yo normalmente cuando lo explico obviamente con el fallecimiento, que es lo más conocido, lo que la gente normalmente opta por que uno recorre a un tanatólogo o una tanatóloga. También el caso de la pérdida de un miembro del cuerpo, el nacimiento de un bebé con discapacidad, porque la vida cambia, son muchísimos sentimientos encontrados, muchísimo miedo. En el caso, por ejemplo, de un despido laboral, la pérdida de una casa, la pérdida de un bien inmueble. En el caso, por ejemplo, también de que vamos a suponer que mi abuelita me tejió este suéter y es lo único que tengo de ella falleció y resulta que yo me cambio de casa y el suéter se me pierde, a mí me va a causar un dolor. Para muchas Claro. personas es solo un suéter, pero para mí no, para mí es un gran dolor. Entonces, todo aquello que conlleva un dolor es considerado como un duelo precisamente. Todo lo que tenga un valor emocional y se pierda también es un duelo. Exacto. Entendido entonces esta parte, vamos a entrar porque hemos hablado de las diferentes etapas del duelo, pero la depresión, que es una de ellas, es una de las más difíciles. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos ante una depresión durante un proceso de duelo? Normalmente depresión es una palabra muy compleja, tiene muchísimo significado de diferentes formas, de diferentes eh, tamaños, diferentes importancias también. Hay Ujú. personas que se deprimen muy rápido y otras que tardan muchísimo en deprimirse y en darse cuenta que están deprimidos. Aquí lo que puede pasar es normalmente cuando nos damos cuenta que nuestra vida ya, entre comillas, cambió, que ya dejamos de hacer ciertas cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, ya no nos metemos a bañar. Si antes lo hacíamos frecuentemente, pues ya no dejamos de hacerlo, dejamos de comer, dejamos de tomar agua, dejamos de frecuentar a personas que nos quieren y que queremos, que antes sí veíamos. La vida nos empieza a cambiar poco a poco, al grado de que de repente pues ya no me levanto de la cama y ya no voy a trabajar, me corren del trabajo, pierdo el trabajo, ya literal es como perder el interés hacia todo lo que antes lo teníamos. Esa puede ser Ujú. considerada como una depresión. ¿Se puede hablar de patología cuando se pasa por el proceso del duelo?
¿Se puede que, perdóname? Hablar de patología en cuanto a la depresión cuando se está en Híjole. el proceso del duelo. Eso creo yo que es un poquito más complicado. Depende, vuelvo a lo mismo, depende de cada quien. Hay personas que tienen ciertos trastornos, los cuales, por ejemplo, es el trastorno límite de la personalidad, lo cual se considera que es una persona que los sentimientos que tiene los siente mucho más, más grandes, mucho más al borde, el sentimiento que sea, ya sea felicidad, tristeza, depresión. En cuanto a patologías, la verdad, Joana, eh, creo que depende de muchísimos más factores. O sea, creo que sí abarca muchas más cosas las patologías como tal. Claro. Estaba en este análisis buscando pues más información y me encuentro que más de 300 millones alrededor del mundo padece justamente de las depresiones. Y el 26% de la población mundial, y que es algo alarmante, padece de esto. Y la depresión, pues, también es parte normal dentro del duelo, porque es una de las etapas del duelo, ¿no? Así es, sí, realmente es impresionante la cantidad de gente que padece de depresión. Es aún más impresionante la cantidad de gente que padece de depresión sin ni siquiera decirlo. En algunas Exacto. ocasiones sin siquiera darse cuenta, porque también algo que tú y yo hemos platicado en otros podcasts es que no sabemos qué hacer con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con las emociones. No sabemos cómo canalizarlos, no sabemos cómo sacarlos literal para saber qué podemos hacer con ellos. Muchas personas les dan la vuelta. Hay personas que, por ejemplo, se dedican a trabajar, hay personas que se dedican a sus hijos, hay personas que se dedican a cuidar a la mamá, al hijo que, por ejemplo, tal vez tiene alguna enfermedad, algún diagnóstico, y dejan a un lado mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar a cargo de lo que sea que estamos a cargo. Claro que en el caso de los duelos muy particularmente, sí se vive una depresión, se puede llegar a vivir una depresión. Aquí es importante que si ustedes lo detectan, empiezan a detectar que su rutina está cambiando, que dejan de hacer cosas, que ya no les importan cosas y personas, situaciones que antes sí les importaban. Es un foco rojo muy grande, el cual está muy prendido, el cual literal podemos notar y buscar ayuda profesional para que precisamente no caigamos en una depresión, porque ya caer en una depresión y dejarnos, entre comillas, ir hacia allá, ya puede pasar y puede caer en otra cosa totalmente diferente y en una, entre comillas, desgracia, ¿no? Ya estamos hablando de otras cuestiones. Claro. Tú que tienes la experiencia trabajando con personas que están viviendo un duelo, y podemos hablar de un tiempo prolongado, o sea, ¿por cuánto tiempo puede una persona estar viviendo? ¿Cuándo se considera más bien para formular la pregunta correcta? ¿Cuándo se considera que debe tardar una depresión durante el duelo? Aquí, por ejemplo, es muy variado como cada quien. En los libros está escrito que al menos aquí en México se considera como un duelo normal 2 años. ¿Por qué 2 años? 2 años. Porque desgraciadamente en México no nos ayuda mucho la cuestión de los papeles. Ver el documento, ver el acta de función, ver si hay, por ejemplo, algo que dejó heredada a la persona, si existe algo escrito, si existe un bien inmueble, si hizo testamento, si no hizo testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Si la persona ya había, por ejemplo, pagado un lugar para velarse, para si quería cremación, si quería entierro, toda esta infinidad de cosas que conlleva, por ejemplo, en el caso muy específico de un fallecimiento, se considera normal 2 años. A partir de 2 años ya se tendría que buscar un especialista. Yo sí te puedo decir, Joana, que depende de cada quien. A mí han ocurrido personas que después de 10 años de que perdieron a un familiar, de que falleció un familiar, de que tal vez hubo un rompimiento de una relación, de que hubo un despido laboral, recurren a mí porque necesitan ayuda y se dan cuenta que tal vez su vida no ha estado bien del todo o como ellos lo pensaban. Hay personas que han recurrido a mí con menos de una semana de alguna pérdida, lo que sea, ya sea por fallecimiento, perdón, algún duelo, ya sea por fallecimiento o por pérdida. Aquí depende de cada persona. Creo que depende mucho, eso sí, como tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, escucharnos mucho, darnos cuenta justo esas alertas que tenemos cada quien en nuestro interior
para darnos cuenta de, ok, todavía sí me siento triste, pero bueno, ya cada vez son menos los días que me siento triste y estoy yendo a trabajar, estoy haciendo mis actividades normal. Si en la noche de repente me dan ganas de llorar, pues me suelto a llorar, pero al día siguiente le sigo. Literales, es que ya no puedo seguir con mi vida porque mi dolor no me deja seguir. Claro. Una de las cosas que también estoy viendo acá y que veo, como también trabajo con personas todos los días, muchas personas que están viviendo un duelo ya largo, de muchos años. O falleció mi mamá, falleció mi papá, desde entonces mi vida se ha transformado, siento que ya no tengo ese ánimo de vivir, ese ánimo de hacer cosas, se levantan automáticamente, hacen lo que tienen que hacer automáticamente, pero una vez se encuentran en su soledad, vuelven a caer en ese vacío, en esa depresión. ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas que todavía después de tantos años siguen viviendo ese dolor y muchas veces por la culpa de no haber podido estar en ese último Ujú. día? Aquí lo que siempre aconsejamos es, lo mejor es buscar ayuda profesional, buscar a alguien que tenga las herramientas, que tenga el conocimiento para que nos pueda orientar y saber qué hacer. Y sobre todo, como yo les digo que yo realizo acompañamiento, es ir de la mano con alguien que te pueda llevar en ese camino que es muy difícil de transitar. O el plan B, si no quieren ayuda profesional, porque también hay personas que no les gusta ayuda profesional, porque también entiendo la parte de, es que porque tú que no me conoces, voy a venirte a platicar cosas que son muy íntimas, muy personales, que ni siquiera mucha gente cercana a mí lo sabe. Está bien, busquen a alguien que sea de su total confianza, alguien que sea empático, que les brinde esta escucha, que les brinde este hombro a veces para llorar, que no los juzgue, que no les dé ningún tip o que no les dé ningún consejo, que a veces ese tipo de consejos tú y yo lo hemos platicado, ni siquiera Claro, sirven. ¿Por qué? Porque no es lo que el doliente o la persona que está pasando por un duelo quiere escuchar. así es. Y aquí estamos hablando mucho, enfocándonos en las personas con depresión. Estamos hablando de personas adultas, pero personitas que no mencionamos y que son tan importantes, que es más difícil para ellos poder tener esas herramientas, son los niños. Cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo en la familia, estas criaturitas también pasan por situaciones muy difíciles y en ellos esto puede prolongarse para toda una vida. ¿Cómo podemos trabajar este proceso con nuestros pequeños? Aquí lo más importante es hablarle siempre con la verdad. Claro, una verdad, utilizar no una verdad, sino utilizar palabras que los niños de las diferentes edades entiendan. Ellos son seres muy inteligentes. A veces menospreciamos a los niños porque creemos, es que está chiquito y no entiende. No, sí entienden. Todo escuchan, todo ven, todo observan, todo se graban. A veces llega a pasar que entre las familias de repente platican de, bueno, es que, por ejemplo, no hay que decirle a tu mamá que se nos olvidó la botella que íbamos a llevar, porque pues ya no pasamos a comprarla. Hay que decirle que le trajimos un pastel y el niño en plena comida, es que a mis papás se les olvidó la botella. Porque para ellos todo es muy natural. Aquí no hay mentiras válidas para ellos. Las cosas son como son y lo que escuchan ellos lo dan por hecho como que es una realidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es muy diferente la forma como lleva un duelo un niño que desde el inicio le dijeron la verdad a alguien que le están ocultando la verdad y también la serie de frases que podemos llegar a decir que pueden llegar a perjudicar. Por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado a veces con decir, es que no te preocupes, tu abuelito que falleció está desde el cielo mirándote, él te mira todos los días. Exacto. Aquí literal, tú hiciste una cara que, claro, a nosotros como adultos nos puede causar un, ay, qué bonito, pues sí, mi abuelito está allá arriba. Sí, pero un niño de cierta edad, estamos hablando de que tal vez agarre una edad o sea de una edad de unos 5 7 8 años que ya tienen una conciencia totalmente. Imagínate que de repente hay niños que literal ni siquiera, o sea, ni siquiera quieren ir al baño, no se quieren dormir, no quieren bañarse porque es que me está viendo. Es que en todos lados Eh, todo lo que haga me va a estar viendo. Es que, y entonces literal les pueden causar un terror que el niño ni siquiera veía. Hubo un caso que a mí,
ponente que me dio uno de los diplomados que yo tomé, me acuerdo de un ejemplo que él platicó mucho, donde literal la mamá del niño falleció y lo que le dijeron al niño fue, es que tu mamá se fue al cielo, ella tiene una sala, se volvió un ángel y se fue para allá arriba. El niño, pues viendo superhéroes, viendo dibujos que vuelan, viendo demás, literal, se fue y se paró. No me acuerdo si era en su balcón o en una azotea y se quería, o no se quería aventar, pero él quería volar, porque él tenía la Claro, idea de que si se aventaba iba a volar, iba a llegar con su mamá. Claro, no sucedió una desgracia, lo impidieron, todo gracias estuvo a bien, Dios. pero aquí por eso es muy importante saber qué decirles. En el caso, por ejemplo, muy particular de que haya un proceso de algún diagnóstico de alguna enfermedad terminal, es hablarles y explicarles. Tu tía, tu abuelita, tu abuelito, tu mamá, tu papá, tu hermano, el integrante que sea de la familia está Ujú. pasando por esto. Tiene esta enfermedad. Tú sabes que es cáncer, seguramente va a decir que no. Ah, bueno, se le puede explicar. El cáncer es una enfermedad que invade el cuerpo y en el caso, por ejemplo, en particular de tu papá, invadió la cabeza, invadió la sangre, depende de la zona del cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que tú vayas viendo cómo este integrante de la familia va cambiando poco a poco físicamente hablando. Va a seguir siendo él, pero vas a ver cómo se va apagando, que es lo que nosotros a veces escuchamos o vemos. Es que la persona ya se está apagando, está perdiendo ese brillo. Eso le podemos explicar. Y es bien importante decirle, ¿tienes preguntas? Sí, no. ¿Quieres verlo? Sí se puede ver también, porque en el caso, por ejemplo, aquí de México, las restricciones en los hospitales son muy estrictas. No pueden Claro. pasar menores de 12 años al área de habitaciones, por seguridad también de los niños, por algún virus que puedan agarrar, que para ellos pueda ser mucho más grave que para nosotros los adultos. En el caso, por ejemplo, que estén en una casa, que está en un lugar de asistencia, tal vez sí dejan tener visitas y es preguntarle, ¿quieres verlo? Cuando fallece el familiar, es bien importante explicarle, ¿te acuerdas que fulanito estaba pasando esto? O hubo un accidente automovilístico, la persona falleció, cuando fallecemos los órganos dejan de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un velorio. ¿Quieres acudir? ¿Qué vas a ver en el velorio? Y es plantearle literal el panorama completo de puede haber gente llorando, puede haber gente que esté seria, puede haber gente que esté riendo, van a haber flores, la mayoría van vestidos de negro porque eso se acostumbra, está la caja con el integrante de la familia adentro, a veces ponen música, o sea, es explicarle lo que cada uno como familia estamos acostumbrados, entre comillas, a tener en un velorio y dejar que el niño decida si quiere ir. A veces los adultos, eso, no, no lo lleves porque le va a impactar. ¿Cómo sabemos? Tal vez el niño o la niña necesitaba ver a la persona en la caja para poder aceptarlo. Sabemos que Claro. no es fácil, no, no es fácil, pero literal, ellos lo toman mucho más rápido que nosotros. Yo te puedo decir que yo he hecho acompañamiento con niños de diferentes edades, es muy diferente, para ellos es muy rápido, el duelo es muy rápido. ¿Tienes dudas? No. Oye, es que, pues, me platicó tu mami que falleció tu abuelito, por eso nos estamos viendo. ¿Quieres que platiquemos acerca de su muerte? No. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Fíjate que el día de hoy jugué con mi amiguito no sé qué, no sé qué, y ya se desvían del tema. Tal vez en una segunda, tercera sesión se vuelve a abarcar el tema del duelo, pero normalmente siempre las sesiones son mucho menos que con los adultos, porque el niño se va a quedar con lo que nosotros como adultos les decimos. Mira qué apasionante se volvió esta pregunta. Se extendió porque es tan hermoso la manera en cómo lo expresas y cómo podemos ayudarle, porque es que cuando no tenemos el conocimiento, las herramientas, no sabemos cómo abordar a un niño o a una persona que está viviendo un dolor. Y Ujú. decimos cosas que más que ayudar pueden ser tan perjudiciales. Por ejemplo, ver a una criatura, llámese adulta, niña, adolescente, que está sufriendo, que está viviendo su dolor y que de repente llora porque siente ese vacío y que le digas, no llore, es que él ya está en un mejor lugar, es que él ya está en el cielo. Yo me quedo, y esto lo digo por experiencia propia, los que ya me conocen saben que estoy viviendo un duelo, que mi esposo falleció, que ha sido un proceso todavía muy reciente, que ni siquiera tiene un año. Y que sí, todavía está abierta esa herida, ese dolor.
y que se siente. De repente encuentras personas con las que por alguna razón te sientes familiarizada y toca la plática y lloras, pero es tan desagradable cuando escuchas a esta persona decirte, no llores, él está en un mejor lugar, él está con Dios, él fue... Y yo, o sea, ¿cómo se le ocurre decirle a uno no llores cuando uno lo quiere sentir y lo quiere desahogar? O sea, es válido llorarlo, es válido sentirlo. Y ahí es donde vamos, Gaby, con estas personas que no saben cómo manejar el dolor ajeno, que no saben simplemente quedarse callado y permitirle al otro expresar ese dolor que sienten y desahogarlo. Y esto te lo digo porque también con mi suegra, tan linda, mi viejita bella, ¿cómo imagínate el corazón de esa madre, su único varón? Y cuando la gente llega hacia ella y le habla de su hijo, ella empieza a llorar. Claro. Y lo que más le duele es que me dice, no llores, me dicen, no llores, que tu hijo está en un mejor lugar, pero tú que sabes más de eso, ¿qué nos puedes contar? Híjole. Primero que obviamente no digan eso, por favor. Yo sé y puedo entender que a veces decimos la palabra no llores porque la persona que estamos viendo llorar es una persona a la cual simpatizamos, queremos, tenemos una amistad, es nuestro hermano, etcétera. Hay una relación, hay un Claro, sentimiento. Y si yo te veo llorar, como amigas que somos o como familiares que somos, me van a dar ganas de llorar. Pues nos ponemos a llorar juntas, no pasa nada. O sea, ¿qué de raro tiene que haya dos personas llorando? ¿No? Así tengas tú llores por tu sentimiento y yo llore por el mío, pero no pasa nada. A veces hasta entre lágrimas hay más entendimiento que entre palabras. El hecho, por ejemplo, es bien real. Yo lo digo en las sesiones. Es bien curioso porque como adultos no sabemos qué hacer con los sentimientos. Los niños sí saben. Si un niño está enojado, se va a enojar. Si un niño está triste, va a llorar. Si un niño está aburrido, te lo va a decir. Ellos no tienen este bloqueo que conforme vamos siendo adultos nos creamos por lo que sea. Aquí literal es un no llores. ¿Por qué no voy a llorar? Aquí tú ocupaste una frase bien real y creo que en algún podcast lo mencionamos tú y yo. Es que él está en un mejor lugar, es que él ya no tiene dolor. O sea, sí, pero ¿qué hago con mi dolor? exacto, Sé que ya está descansando, sé que ya no sufre, pero ¿y yo? O sea, exacto. ahora yo estoy sufriendo. Claro, no es que quisiera verlo aquí tendido en una cama sufriendo. Pues no, obviamente no. También te voy a decir una cosa que algo que es bien real, Jonah. En el caso muy particular de un paciente con una enfermedad, cuando hay un diagnóstico y lo están cuidando los familiares o personas cercanas, cuando el familiar fallece, la mayoría de las personas que estuvieron en ese entorno cuidando y viendo y turnándose en guardias y viendo ahora quién estaba, etcétera, o sea, teniendo toda una sincronización impresionante para que la persona siempre estuviera acompañada, llega un momento en el que descansas, porque ya no tienes que, ya puedes dormir tus noches y está mal Claro. visto también, porque es como, ¡ah! O sea, ya está, Vela está como si nada, ya dijo que pudo dormir bien, o sea, entonces no lo amaba tanto. Momentito, personas, aquí cada quien manifestamos de la forma en la que queremos hacerlo. Cada quien, hay 5 lenguajes del amor que son muy conocidos ya los encontramos en todos lados. Hay personas que tienen todos, hay personas que tienen 3, hay personas que tienen 2. Depende de cada quien. Aquí literal, no impidamos el sentimiento, la emoción que alguien más quiera mostrar, porque es literal ponerle una estructura enfrente para que se cierre. Si yo busco un apoyo en ti, lo único que quiero es que me escuches. Es lo único que necesito. Si yo veo que no lo encuentro, lo más probable es que yo no me acerque contigo para seguirlo buscando. Vaya hacia otro lado. No significa que te deje de querer, pero ya tal vez mi concepto de amiga contigo ya cambió. Y es lo que vamos viendo en este proceso. Yo personalmente lo digo. Gaby, vamos a hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que estamos en diferentes plataformas actualmente en vivo. Vamos a darle a nuestra gente la oportunidad también de que aprovechen que tenemos a toda una profesional aquí en temas de duelo. Por favor, si tienen preguntas, vamos a comenzar a recibirlas y Gaby pues está vas haciendo saber cuáles son esas preguntitas.
Mientras, pues comentando más, un poquito más de este tema tan apasionante, la depresión durante el duelo, tengo casos también, Gaby, y esto yo creo que es válido comentarlo porque tengo casos aquí de mujeres y hombres también que han crecido sin mamá o sin papá, pero sobre todo sin mamá, ya sea porque mamá falleció cuando ellos estaban recién nacidos, otros porque mamá falleció durante el parto, otros porque mamá se fue y los abandonó. Y esa gente viene cargando una depresión desde entonces, desde su infancia. ¿Qué puede hacer esta persona para trabajar esa depresión? Volvemos a lo mismo de siempre que tú y yo hemos platicado. Buscar ayuda, obviamente. Aquí de repente podemos encontrar esa figura materna, paterna en alguien más, no necesariamente en mamá. Llega a pasar en algunas familias que desgraciadamente no existe. Voy a poner un ejemplo, yo no veo a mi mamá como mi mamá porque tal vez no crecí cercana a ella, porque tal vez ella estuvo ausente, se fue, estuvo trabajando. 20,000 ejemplos que podemos mencionar aquí, los cuales llegan a existir. Pero sin embargo, yo veo en una de mis tías como si fuera mi mamá. Es válido. Aquí volvemos que de repente también la sociedad nos vende ciertas situaciones, ciertos temas, ciertos títulos que tenemos que respetar porque así lo dicta. Si ella es mi mamá biológica, yo la tengo que querer porque es mi mamá. Pues no necesariamente. Aquí las personas que, por ejemplo, tuvieron desgraciadamente alguna pérdida de cualquier tipo y no tuvieron esta figura que sí es importante en la vida de cualquier ser humano, desde niños hasta siendo adultos, es muy importante encontrar y saber qué es lo que nos hizo falta en nuestra vida. Si no lo obtuvimos de ningún lado cercano, si no lo obtuvimos de alguien cercano a nosotros, porque a veces sí lo obtenemos, pero esta parte de la sociedad no nos deja reconocerlo. En el caso de que no haya existido, es tratar de sanarlo y ahí sí, yo recomendaría plenamente buscar un psicólogo o una psicóloga, la cual Muy bien. abarca mucho más estos temas, la cual puede abarcar ya un tema desde la infancia, saber qué fue lo que pasó y saber el por qué yo me siento, entre comillas, incompleto. Siento que me faltó la figura paterna o materna, qué es lo que estaba yo esperando de esa figura y por qué creo que mi vida no funciona en la ausencia de. Exacto. Bueno, gracias Gaby por seguir con nosotros acá y pues por todas las personas que siguen conectándose. Tenemos una preguntita por acá. Claro, Dice, ¿cómo afecta la depresión en las relaciones personales? uff, eh, afecta mucho. Afecta mucho porque normalmente, como lo mencionaba hace ratito, cuando existe una depresión, existe la pérdida de interés. Ujú. Cuando hay una relación familiar, sentimental, de amistad, se empieza a perder esa emoción por buscar a la persona o lo que se hacía antes de manera frecuente, de repente mandar un mensajito, o si vivimos con una persona, por ejemplo, si tenemos una familia y tenemos una relación en pareja, a veces el no frecuentar esa relación, la otra persona no puede entender qué está pasando. Y Ujú. normalmente, ¿qué es lo que llegamos a pensar cuando nuestra pareja tiene ciertos cambios? Probablemente ya está viendo a alguien más. Cuando en muchas ocasiones o en algunas ocasiones no es así. Cuando hay una cuestión de un duelo tal vez de años antes, de tiempo atrás, donde apenas por X situación resurgió. ¿Qué es lo que tienen que hacer literal? Si no quieren que esas relaciones se vean perjudicadas, hay que hablarlo, hay que explicarlo. Yo necesito platicar con mi pareja, con mis papás, con mi hermana, con las personas con las que yo convivo y me importan realmente que sigan en mi vida y explicarles que estoy pasando por un proceso difícil. Claro, el explicar no es fácil, tampoco para la persona que está explicando, ni siquiera para la persona que lo está escuchando. Entonces, tenemos que decir lo que querramos decir, ser muy sinceros hasta donde nosotros queremos llegar y también es válido el decir, mira, yo me siento mal, ahorita no me siento bien, no entiendo qué me pasa, pero voy a entenderlo porque sé que tu relación y la mía está siendo perjudicial.
Se vale también del decir, ahorita no quiero hablar de eso. Te lo estoy explicando para que me entiendas y sepas en qué punto estoy, pero dame chance, dame un tiempo, dame oportunidad en lo que encuentro ayuda o veo qué hago y salimos mejor. Y también se vale más adelante si uno ya está preparado el decir, si tienes dudas, pregúntame. Si Exacto. quieres que algo está perjudicando la relación, por el ejemplo que yo di de una infidelidad, pues pregúntame, ya te diré si sí o si no. Ya en uno está el decir la verdad, si es existe una infidelidad o no. Pero sí es muy bueno el hablar siempre con la verdad, porque también es válido que la otra persona no sepa qué está pasando cuando no se le explica absolutamente nada. Yo en Correcto. algunas sesiones, cuando veo a, sobre todo a mamás, a papás que tienen niños chicos, siempre les digo, es bueno que de repente, en lugar de preguntar cómo estás, preguntemos, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentiste hoy? ¿Qué emoción tuviste hoy? Porque el cómo estás siempre respondemos bien, a veces de forma Bien. automática. Exacto. Ujú. A veces ni siquiera lo estamos, pero es bien, porque no quiero que me preguntes. Pero si Ujú. existe en el vínculo familiar el ¿qué sentimiento tuviste hoy? Al principio es difícil identificarlos y difícil decirlos, pero conforme vamos haciendo esta actividad es cada vez más fácil y también para los niños es ponerles un latente de ahí están tus emociones, tienes que hacerles caso. Excelente. Gracias, Gaby. Bueno, continuamos dándole las gracias a todas las personas que se están conectando en las diferentes redes. Gracias a todos. Recuerden, pueden hacer sus preguntas. Aprovechen ahora que tenemos a Gaby en vivo. También, si tienen ustedes algún interés en un tema específico, porque aquí vamos a estar trabajando con ustedes a través de estos medios, por favor, déjenme su me gusta, mándenme sus corazoncitos. Todo eso es parte importante para que estas plataformas sigan creciendo, que nos dejen sus comentarios, que nos manden sus corazoncitos, su me gusta y sobre todo, pues que compartan nuestros contenidos. Gaby también está en Instagram y con ella pueden conectarse igual directamente también a través de sus plataformas que vamos a estar mencionando, Gaby, para que la gente también pueda tener ese contacto contigo. Tienes consultas a distancia, ¿correcto? Así es, así es. Yo de hecho a las personas que yo acompaño, que yo veo, que yo ayudo en este proceso tan difícil del duelo, las realizo por medio de diferentes plataformas, ya sea Zoom, Google Meet o videollamada de WhatsApp, que es lo que también ahora se estila. Excelente, te pueden encontrar así como Gabriela Velasco, así que vayan ya poniendo por ahí, escribiendo toda la información de Gaby para que se puedan contactar con ella. Recuerden que necesitamos ayuda. Cuando se está en un proceso en el que uno no sabe qué hacer, antes de caer en el vacío total, antes de caer en ese hoyo negro, como dicen muchos, se debe de buscar ayuda. Se necesitan las herramientas para todo. Es como cuando compramos una herramienta, necesitamos el manual de instrucciones para saber cómo manejarla, porque de lo contrario no vamos a saber qué hacer. Es lo mismo con nuestra vida y con todas esas situaciones que van llegando, situaciones muchas veces que no estamos buscando, que no esperábamos, pero que llegaron, porque era parte del proceso de la vida. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Necesito ayuda y ella es precisamente esa herramienta a través de la cual tú vas a ir armando tu rompecabezas y vas a ir entendiendo cómo poder trabajar con eso que te está pasando en este momento de tu vida. Así que vamos a seguir buscando esas ayudas. No siempre podemos solos, no siempre tenemos todo a nuestro alrededor para poder sanar. Por tanto, es necesario buscar ayuda. Otra preguntita, Gaby, que también que se nos pasa por acá. ¿Cómo se ve, esta es la pregunta, Katie, cómo se ve su futuro en relación a la depresión? O sea, entiendo que ella pues está pasando por una depresión. ¿Cómo podría ver su futuro en medio de todo lo que está viviendo? Creo que en resumen, perdido. Cuando alguien sufre de una emoción como la depresión, que ya llega un momento en el que se nos desborda, ya nos sentimos perdidos, ya sentimos que no hay solución, ya sentimos que no encontramos un camino, ya sentimos que no sabemos hacia dónde vamos y a veces esto llega a ser muy criticado porque es un, ¿cómo a tu edad no vas a saber a dónde quieres ir? No vas a saber qué es lo que quieres, no vas a saber qué te pasa. Pues sí,
El hecho de que yo tenga cierta edad no significa que ya por eso voy a dar por sentado y conozco a la perfección qué es lo que me está pasando, sobre todo si no he dejado o no me he permitido experimentar cada una de mis emociones como lo hemos estado platicando. Aquí, por eso es que es tan importante en el momento en el que yo empiezo a detectar que ya el dolor se me está yendo de las manos y se está empezando a volver a una depresión, lo que vamos a hacer literal es buscar una ayuda, buscar un apoyo. Si se puede profesional, mucho mejor. Pero contestando lo que me estás diciendo es eso. ¿Cómo se ve un panorama de una persona deprimida perdido? Como si literal no supiera ya hacia dónde voy, como si ya no tuviera un interés hacia nadie y hacia absolutamente nada. Ujú. Eh, en mi caso personal, de las herramientas que yo he buscado, gracias a tu ayuda y a todo esto de lo que hago, de las terapias holísticas, las actividades que realizas son sumamente importantes. O sea, ¿cómo decides ver lo que te está tocando vivir en el momento? ¿Qué decides hacer con lo que estás viviendo? Yo decidí, con lo que he estado viviendo, simplemente hacer cosas que me nutran, que mantengan mi mente ocupada, pero sobre todo que sean productivas. He creado diferentes plataformas, he creado grupos de Ujú. apoyo, a través de las redes comparto todas las cosas que sé que tengo, conozco obviamente todo este proceso de estar sola conmigo me ha permitido conocerme más, entender cuáles son los vacíos con los que he tenido que lidiar, porque justo cuando estás en esa situación y cuando te das cuenta de todos tus vacíos, Sí. eh, pero he buscado trabajar en ellos, en fortalecerlos, en entender que ahora este es el momento para mí, para conocerme, para mejorar en todo el sentido de la palabra, para sacar la Ujú. versión más perfecta de mi ser. Y todo eso me ha servido de gran ayuda. Entonces, tú como experta en esto, ¿qué otras herramientas puedes darle a esas personas que están viviendo una depresión, llámese por un duelo o por cualquier situación en su vida, que pueden poner en práctica a partir de ahora para comenzar a ver lo que le está tocando vivir de una forma diferente? Lo que tú comentas es muy bueno, hacer cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos apasionan, que nos relajan, que nos ayudan, que nos desestresan, que nos distraen de repente del momento que estamos viviendo, que a veces creemos que es un momento eterno que jamás en la vida va a terminar. Como bien dicen, todo tiene un fin, absolutamente todo, hasta nosotros mismos. Depende de cada persona. Yo, por ejemplo, lo que recomiendo en las sesiones que yo doy, en los acompañamientos que realizo, es el diario de emociones o un cuaderno de emociones, el cual escribir cuando precisamente tengamos cualquier emoción que sintamos que se nos desborda, no importa la que sea, tener este cuadernito y ponernos a escribir. Yo digo escribir porque soy mujer y a la mayoría de las mujeres se nos facilita y nos gusta escribir. Cada quien lo hace de diferentes maneras. Hay quien puede, por ejemplo, si le gusta dibujar, tomar ahora que están al menos de moda aquí en México las mandalas, pues tomar mandalas y ponerme a dibujar y en base a eso sacar el sentimiento que yo traiga. Como bien lo mencionas, y ahorita yo les estoy dando como algunos ejemplos, depende de cada quien. Hay quienes nos gusta hacer ciertas cosas, hay quienes no. Tenemos gustos diferentes, pero lo importante es sacarlo la forma en la que sea. Hay personas, por ejemplo, que se refugian, entre comillas, refugian en el ejercicio. Hay personas que se van a correr 10, 15, 20 kilómetros diarios, sobre todo cuando sienten este tipo de presiones, lo realizan más. También es válido, exacto, también es válido, se vale. Hay personas que se van, por ejemplo, a la naturaleza, que se van a acampar, que se alejan de la ciudad, que todo este tipo de cosas es totalmente válido porque la idea, y yo lo que siempre digo es, mientras a ti lo que hagas te cause una tranquilidad, un confort y paz, estamos bien. Depende Excelente. de cada quien. Hay quienes, por ejemplo, pues tienen la foto de su ser querido cerca de su recámara o en un buró de la recámara o la tienen ahí y cada que lo veo, pues siento ese confort, siento como si estuviera cerca de mí, se vale. Lo que no se vale es si llega un punto en el que lo que hagas te causa más dolor. Ahí sí ya no, hay que cambiar de táctica, porque lo que queremos es dejar que
que nos duela, no queremos que nos siga doliendo. Por eso es que queremos hacer algo al respecto. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, tocaste un tema importantísimo, personas que ah, yo ahí difiero un poco de quedarse encerrada en el dolor. Por ejemplo, yo he movido cosas porque sé que todo tiene que, la persona que se ha ido se quedará siempre en tu corazón, pero el estar viendo, para mí, el estar viendo, por ejemplo, la fotografía, las cosas que tan, eso me causa más dolor. Entonces yo lo que he hecho es donar a tantas personas que necesitan esas cosas. He ido donando todo eso, y no porque no lo ame, no porque no lo quiera, él está aquí, ¿verdad? Pero yo tengo que seguir adelante, como dicen en inglés, move on. La vida tiene que continuar, y Ujú. mientras sigas estancada, como gente que deja, por ejemplo, el cuarto tal cual y de ahí no muevo nada, se queda con la ropa, se queda con la foto, se quedan hasta con la ceniza y viven en aquel encierro emocional que no le permite alcanzar la felicidad. Gente que entiende que hasta ponerse un color claro como este está pecando la memoria de esa persona, el sonreír, el reírse, el bailar, el cantar, el salir de viaje, el hacer cosas, está faltando a esa persona, pero esa persona ya no está, esa persona ya no está, es así como lo veo, o sea, no está. Y hay momentos en que llega el vacío, que sí, pero respiro, sacudo mi cabeza, ya no está. Y simple, Ujú. ya no está. Aquí lo que dices es muy cierto. Algo que llega a pasar y normalmente no se habla es la culpabilidad de volver a hacer mi vida, de volver a reír, de volver a disfrutar, de ir a alguna fiesta, de ir al cine, de ir a hacer cosas que tal vez estaba acostumbrado o acostumbrada a hacer con la persona. Llega un momento en el que sí hay personas que sienten esta culpabilidad de decir, "Ah, ya me estaba riendo, no, no, no me voy a reír porque es faltarle el respeto a la memoria de... Claro que cada quien tiene sus creencias, aquí no vamos a entrar en ese tema, se respeta todo tipo de creencias, lo que las personas quieran creer o no, tenemos libertad para hacerlo. Lo que sí, yo por ejemplo es algo que ahorita que mencionaste la ropa, yo sí les digo en sesión, yo no te voy a decir que te deshagas de las cosas, esa es decisión de uno. ¿Quién soy yo para venirte a decir, saca toda la ropa, regálala, dónala? Pues no era mi familiar, no era alguien cercano a mí, yo no lo conocía. Sí soy profesional, pero yo no soy quien para invadir tu vida ni tus asuntos personales. Pero sí les digo, claro, en medida de lo posible tienes que ir midiendo. Ahora se está utilizando mucho. Me imagino que en Estados Unidos llegó mucho antes, como muchas otras cosas, y en México llega después. Los osos o peluches con las prendas de la persona. Sí. Yo siempre les Ujú. digo, porque luego me preguntan, oye Gaby, es que tengo ganas de mandarme a hacer un osito con la prenda de mi novio, ¿no? Por ejemplo, que falleció, de mi abuelito, de... ¿Está mal? ¿No? Si te nace hacerlo y lo quieres hacer, está bien. Claro, mientras no dependas de eso. Lo que Exacto. sea. Un dije con las cenizas, un oso, un vestido de la persona que falleció, una blusa, lo que sea, mientras tu vida no dependa de eso, dale y utilízalo y ponlo donde tú quieras. Va a llegar un momento en el que normalmente los seres humanos, algunos, somos desprendidos. Entonces, si yo tenía costumbre de traer mi dije conmigo todo el tiempo y hasta dormirme con él, pues igual va a llegar un momento en el que por comodidad me lo voy a quitar y lo voy a dejar al lado de mi cómoda. Tal vez en un inicio me haga ruido porque es un... En la mañana me desperté y no lo tenía y me lo quité y lo dejé a un lado. ¿Por qué no me dormí con él? Poquito a poquito es entender que aquí no te hace mejor persona ni te hace querer más porque estés sufriendo más. Eso es Exacto. una realidad. Exacto. Me encanta. Gaby, preciosa, como siempre, gracias. Gracias porque nos llenas de tanta luz en medio de, de sombras, ¿no? Porque todos venimos cargando en algún momento de la vida esas sombras, y de verdad que tú eres esa luz, esa herramienta que necesitamos para poder seguir adelante. Vamos a recomendarles a nuestros seguidores tu plataforma donde pueden contactarte para esa consulta personal contigo. Claro que sí, Joana, muchas gracias. Pues yo estoy en redes sociales, me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok. En Facebook y en Instagram estoy como Gabriela Velasco, Gabriela con doble L, así como lo ven aquí. No está mal escrito, así se escribe mi nombre, es una realidad.
Velasco con S, tanatóloga, en Facebook y en Instagram. En TikTok aparezco como Gabriela con doble L V tanatóloga. Por Ok. cualquiera de estas tres redes sociales me pueden contactar. En el caso de Facebook me pueden mandar un inbox o un mensaje. En el caso de Instagram me pueden mandar un DM. En cuanto yo los vea, yo me pongo en comunicación con ustedes. En el caso muy particular de Facebook aparece la opción de dar el botoncito de WhatsApp donde les abre la pantalla de WhatsApp y entonces estamos en comunicación por WhatsApp. Cualquiera de las vías, la verdad es que funciona, la que sea más cómoda para ustedes. Excelente, pues vamos, entonces ya tienen toda la información de cómo contactar a Gaby, ponerse en directo con ella, créanme que les va a ser de mucha ayuda si ustedes están pasando por un proceso de duelo, recordándoles que el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido, sino que hay muchas formas de duelo. Este video queda grabado para que ustedes lo puedan compartir, lo vamos a estar subiendo a nuestra plataforma de Spotify, ¿dónde más? Y también de YouTube. Aquí nuestra querida asistente. Gracias como siempre, Gaby, por todo tu apoyo y gracias a ustedes, mis amores. Recuerden que para nosotros es muy valioso su me gusta. Tal vez para ustedes sea nada, pero un simple me gusta, un comentario, un corazoncito, un compartir este contenido es mucho porque nos ayuda a seguir creciendo. Y esto que estamos haciendo, dar este contenido de calidad a nuestra gente, es de verdad algo que hacemos con mucho amor y por tanto quisiéramos seguir creciendo y seguir llegando a más personas que también necesitan estas herramientas. Gracias por el apoyo que nos dan en las diferentes plataformas y bueno, pues vamos a continuar haciendo más en vivos con nuestra querida Gaby. Gracias, Gaby. Besote a la distancia para ti. Muchísimas gracias, Jonah. Un gusto estar como siempre contigo, un placer verte. Y sí, efectivamente, síganos, estén al pendiente porque temas hay muchos de los cuales podemos platicar. Así es, así que pendiente para el próximo tema que vamos a traer en vivo. Muchísimas gracias a nuestra gente de TikTok, a nuestra gente de Instagram y a nuestra gente de Facebook y sobre todo también a nuestra gente de YouTube. Gracias a todos, besotes y estaremos en contacto con más directo.